Hola amigos, pues como están viendo está saliendo a las 8. Hay demasiadas noticias, no damos abasto. No doy abasto, no sé por qué hablo en plural. En fin, será por los ratones, no lo sé. Miren, hace unos años una persona dijo que los políticos querían que no hubiera nadie en esos campos, montes y aldeas y pueblos de Dios. Y el tiempo le está dando la razón. Bueno, yo escuché la cita ayer, cómo lo citaban, pero no me quedé con el nombre de la persona que dijo esto. Y el tiempo le está dando la razón. Tenemos la España vaciada de personas, sin personas, los pueblos y las aldeas se caen, la agricultura desaparece y la ganadería también. Si es una persona viajada como yo, que se ha recorrido España muchas veces y te ves sitios preciosos, con tierras fértiles, con alguna vaca por ahí suelta, incluso he visto caballos salvajes por ahí. Ojo, no estoy hablando de Galicia, estoy hablando de Aragón. Cuando yo tenía unos 18, 19 años, 20, nosotros nos subíamos en dos caballos y nos íbamos a los Pirineos, habitualmente al Aragonés. Y hacíamos acampada libre. Íbamos, pero de pobres, 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 pero honrados. Bodega que había, parábamos. Nosotros no bebíamos whisky ni bebíamos esas cosas, demasiado dinero. Vino. Parábamos en las bodegas que veíamos y comprábamos garrafas de vino. Después la poníamos en una bota de toda la vida y hasta ahí a jugar. No nos metíamos con nadie, no éramos problemáticos, íbamos simplemente a disfrutar de España. Ya está. Íbamos por Pascua. Tuvimos 4 o 5 años yendo. Después mis padres se enfermaron y yo ya me puse a cuidarlos. Ya me perdía un montón de viajes. Bueno, de hecho ya no volví a viajar más con ellos. Recuerdo que una noche se nos hizo muy tarde y acampamos en un pueblo abandonado. En lo más llanito que había de ese pueblo, dentro del propio pueblo, en una zona llana. Pero no teníamos luz, no éramos tan modernos ni teníamos tanto dinero para tener de todo. Acampamos con la luz de la luna, uno hizo un poco de leña, el otro cogió 4 piedras, hizo un círculo, hicimos una hoguerita y, y calentamos ahí pues lo de siempre, ¿no? Espaguetis, ya está. Espaguetis o arroz a la cubana. Es que era eso. O embutido que llevábamos de casa. Eso sí, comprábamos el vino y el pan. El agua que corre no mata.
día siguiente, cuando nos levantamos, cuando nos despertamos y salimos de las tiendas de campaña, habíamos pasado la noche en el cementerio del pueblo abandonado. Por eso estaba allá, porque habíamos dormido encima de las tumbas. Coño, para que Iker Jiménez hubiera venido a hacer a sacar psicofonía, se hubiera sacado algún ronquido o algo, no lo sé. Pero allí plantamos las tiendas de campaña, montamos las dos tiendas de campaña. La tienda de campaña, llevábamos dos tiendas, una tienda, unos dormían en los dos caballos y otros dos dormíamos en una tienda de campaña. Que lo echábamos a suerte cuando llovía o hacía alguna tempestad o lo que fuera, que eso es muy normal en esas fechas, por allá, y por todas partes, pues quien tenía que poner el sobretocho si salía. Y mira, ganaba casi siempre yo, tenía suerte. En fin, ya empezamos con el michelito y con el tabaco. Mientras nos estábamos haciendo un Nescafé con leche, estábamos mirando el paisaje y dimos una vueltecita por el pueblo. El pueblo era simplemente precioso, pero allí no había un alma. Las casas ya estaban todas caídas, los techos ya estaban todos caídos, así que en la actualidad ese pueblo, que no recuerdo cómo se llamaba ni nada, pues ya no existirá nada de ese pueblo. Todos, menos uno, hijos de personas del campo, así que unos entendían más, otros entendíamos menos, pero sabíamos que la tierra era fértil. Y que también era buena para la ganadería. En fin, para vacas o cabras o ovejas, lo que quieras, pero sobre todo para vacas. Que no son incompatibles. Tú llevas las vacas a un sitio y a las ovejas a otro. Pero que no te se acerquen donde estás cultivando, ya está. Porque si no se lo comen. Eso cuando tengo 64, cuando tenía 18 años. Y eso lo hemos hablado un montón de veces. Un montón de veces. Ya estaba la España vaciada. Ya habían pueblos que habían desaparecido. Y ese viaje se hizo viendo una película, un reportaje, creo que era Un Nodo, donde salía un pueblo en Aragón que había dos vecinos que no se hablaban y otro que solo había un vecino, y a mí me llamó muchísimo la atención porque se llamaba Garcés como yo, tenía el mismo apellido que yo, y yo no conocía a ningún Garcés fuera de mi familia. Y entonces, comentándolo con un amigo, le dije, oye, ¿quieres que vayamos a ese pueblo? Al final no fuimos, ni a uno ni al otro. Nos fuimos desviando y nos fuimos a otros sitios. Bueno, como las personas han tenido que emigrar a las ciudades, no hay nadie que se ocupe ni de las casas, de los pueblos, se caen, desaparecen. No hay personas que se ocupen de los campos, por lo tanto los campos quedan yermos, desaparecen los campos, al final se mezcla todo. Ni se ocupan de las ovejas, ni de las vacas, ni mucho menos de los montes. Es decir, que hemos creado pues una selva. Que cuando se queme todo dirán, coño, ahí había un pueblo. El pueblo lo saben que el pueblo estaba ahí. Y tanto que lo saben. Lo sabe el ejército, lo sabe la Diputación Provincial y lo sabe el gobierno. Por supuesto, el gobierno que sea.
que ese pueblo estaba ahí y está abandonado. Y encima que esas tierras tienen dueño, esas casas tienen dueño. Como no hay nadie, pues, y eso lo he visto yo con mis propios ojos, las carreteras se convierten en caminos. Que muchos ya han perdido, pues, gran parte del asfalto. Y voilà, he aquí la selva y el desierto, ideal para placas solares o huertos solares, así queda más bonito. El terreno lo obtienes regalado, te lo venden a precio, vamos, regalado. Nadie va a protestar porque pongas molinos de viento y adiós a los trabajos tradicionales de toda la vida. Y esto que está pasando hoy, que está pasando hoy y que está pasando este verano, es culpa de Maripili. Y lo que pasó el año pasado y lo que pasó el otro, es culpa de Maripili. Pero hace 18 años no era culpa de... Cuando yo tenía 18 años no era culpa de Maripili, era culpa de Felipe González o de Adolfo Suárez. Después de Aznar, después de Zapatero. Siguiendo las reglas y las órdenes de quién. Me pregunto yo, ¿eh? ¿Para qué cultivar o criar ganado y producir leche y quesos y otras maravillas de la gastronomía popular española? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pudiéndolo traerlo desde la otra parte del mundo, más caro y sin saber qué te estás metiendo en la boca, qué te estás comiendo, cómo ha sido tratado la carne, qué tipo de hormonas le han puesto, o el trigo o la cebada, si es transgénica, si no es transgénica, no tienes ni idea lo que estás comiendo. Por cierto, en aquella época no existían los veganos. Éramos tan pobres que no existían los veganos. Te comías lo que tenías delante, punto. Sí que existían, pues los raritos, los que le llamábamos así, los raritos, los que no comían carne. Pero tienen una enfermedad, no sé qué enfermedad es, pues falta de vitamina, de proteínas. En fin, pues para eso, ¿para qué cultivar o criar ganado, producir leche, cultivar cosas en tierras muy fértiles? Y encima, saben ustedes lo que es el barbecho, ¿no? El barbecho es una cosa que se hace tradicionalmente. Dejas un campo o varios campos sin trabajar durante un año o dos. Y ese campo lo vuelves a trabajar al cabo de un par de años o dos, vuelves a sembrar ese campo y ese campo te saca una cosecha impresionante. Imagínense el tiempo que hace que no se ha hecho ahí nada, pues si con las maquinarias que hay hoy en día, pues podrías cultivar lo que te diera la gana y sacar unas cosechas maravillosas. Pero miren, la filosofía parece ser que sea esta, pudiendo traerlo desde la otra parte del mundo más caro y sin saber lo que lleva, lo que nos comemos, que lleva realmente la carne o el trigo o la cebada, posiblemente todo transgénico, todo hormonado, pues protestan unos locos que se llaman ecologistas. Y va a resultar que los ecologistas pues tienen razón. Miren, yo vivo, como todos saben, en un pueblo. Tengo acceso a huevos de gallina criadas libremente. También tengo un primo hermano que tiene
una granja de gallinas, es decir, de huevos. Pero a mí hay personas que tienen gallinas y me traen pues huevos de gallina, criadas libremente. A veces me traen conejos pelados. También los sé pelar, pero en silla de ruedas es más complicado. A veces me traen gallinas, me las traen peladas, también las sé pelar, pero ya saben, hirviendo, agua hirviendo y a quitarle las plumas. Hace unos días presencié una conversación entre tres, no voy a decir el número porque no quiero que los metan en ningún lío, entre 3 o 4 forestales, que a grito pelado, de rabia e impotencia, decían: están quemando toda España. Otro asentía con lágrimas en los ojos y otro aseguraba que eran órdenes de arriba, del desgobierno de Maripili. Yo me quedé con esta conversación, pues sabía que había 1 o 2 incendios importantes en España. Pero comencé a prestar atención y, para mi sorpresa, así era. Media España estaba en llamas. Media España estaba en llamas. Galicia... Es que no lo voy a citar porque el otro día me dejé a Galicia, hoy la he citado la primera. Esto era todo tan surrealista que España estaba utilizando a toda la UME, a toda la Unidad Militar de Emergencias. Pero es que había pedido ayuda al resto de los países de Europa, que también tenían sus incendios. Ayer llegaron varios helicópteros y varios aviones, creo que de Eslovaquia o Chequia, no lo sé. Nosotros, yo alucinaba, nosotros pidiendo ayuda, si nosotros somos los que ayudamos a los demás, con nuestra archifamosísima UME, que tardamos 2 minutos en ayudar a quien sea, esté donde esté, al país que lo necesite, y lo hacemos con muchísimo gusto. Por ahí ustedes pueden encontrar varios vídeos con los tiempos que ha tardado Maripili en mandar ayuda a la isla de Pascua, por decir un lugar muy lejano. Te cae la cara de vergüenza. Miren, y te cae la cara de vergüenza en la cronología. Hace 4 días que Su Majestad el Rey, que está de vacaciones en Manivén, en las Islas Baleares, viendo la magnitud del desastre que se está produciendo en España, porque no se olviden que todo lo que se ha quemado, para volverlo a ver como estaba, 50 años. Eso si no hay otro incendio. Si hay otro incendio, mal. Y si hay un tercero, despídete. Ya no lo vas a ver en vida. Hace 4 días que Su Majestad el Rey visitó las zonas y sobre todo a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias. Que es donde debe ir Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey, ¿qué va a hacer si los propios que están entrenados para hacer eso no lo pueden apagar? Pues interesarse. Y se interesó por todo lo que había sucedido, por lo que estaba sucediendo y lo que pasaba. La UME, que iba a la UME, y les preguntó qué iba a suceder, es decir, qué previsiones tenía la UME, y se lo pintaron muy mal a Su Majestad el Rey.
Pero miren por dónde, y esto lo estoy diciendo de memoria, fue llegar el rey y activar a todo el ejército español para apagar los fuegos. Se movilizó a todo el ejército de España. ¿Casualidad o lo ordenó su majestad el rey? Ya estamos otra vez como en Valencia, que nosotros tardamos 0, en mandar la UME a cualquier sitio y tú, si necesitas ayuda, pídela y encima no te la mandamos. Pues el rey acudió con todo el ejército detrás. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades. Cuando estoy grabando esto, hacía 18 horas que Maripili se había dignado de salir de Lanzarote, una isla preciosa en las Islas Canarias, dejó su tumbona, su toalla en la playa, a su caballo Begoño, tomó un avión militar, por supuesto, él no va a pagar nada, es decir, que él qué coño va a pagar. Se presentó en las zonas con un fuerte dispositivo de seguridad. A mí me asombró muchísimo la cantidad de seguridad y más teniendo en cuenta que iba en helicóptero, se movía en helicóptero. Helicóptero militar, por supuesto, del Ejército del Aire, por supuesto. Y con demasiado riesgo no corría, porque a pie de helicóptero tenía a oficiales de la OME que le informaban y a los alcaldes de la zona. Ya está. No había personas. Vamos, no había civiles, no había personas, no había populacho que le pudieran... Bueno, lo voy a leer que así queda más bonito. Se movía en helicóptero, así que las personas afectadas no lo pudieron recibir como se merece, echándole dentro del fuego. Como le pasó aquí en Valencia, que le echaron mierda y el tío se marchó, jodidísimo de la paliza que le habían pegado. Menudo fantasma. Menudo fantasma. Hay un artículo del periódico El Mundo y varios artículos de diferentes periódicos de España y extranjeros que si tienen el síndrome de esto, que si tienen el síndrome del otro, que si tienen el síndrome del otro, vamos. Es un síndrome que los malos políticos habitualmente pues fingen tener enfermedades. Se habla de que si tiene cáncer, que si tiene leucemia, que si tiene esto, que si tiene lo otro. Hay una enfermedad muy diagnosticada, muy famosa, que es simplemente fingir enfermedades. ¿Que está más delgado? Claro que está más delgado. Claro que está más delgado. En el momento en que dejes de ser presidente, a la cárcel. Juzgado y a la cárcel. Tú y todos los que están contigo. El abandono y la dejadez de esa piara que desgobierna España parece que no tenga límites. Lo que se han pasado para que sus voceros los pongan a parir, para que el propio país, la Biblia de los maripilianos, lo ponga a parir, los ponga a parir, a todos, a todos, pero a Maripili el primero. Comentario: para estar así, que nos gobierne su majestad el rey, y a paseo a los políticos, ya han hecho méritos más que suficientes, más que de sobra, nos han demostrado que no sirven para nada. Que nos pregunten a los españoles, referéndum ya. Que nos pregunten, que nos pregunten. Que nos pregunten. Y antes de seguir,
quiero hacer un comentario. Mientras me estaba aseando, pues mientras me estaba duchando y cosas de estas, estaba escuchando las noticias de la televisión. O la televisión, tenía la televisión puesta y estaba escuchando ahí lo que decía. Y ha salido un forestal. Y a mí eso me indigna. Vamos a ver. No es el momento de pedir reivindicaciones salariales ni cosas de esas. Eso se pide cuando cuando toca, no ahora que está España en llamas. En vez de estar en el plató de televisión, vete a apagar fuego, que es este trabajo, te pagan por eso. Y si no estás conforme, pues yo qué sé, búscate la vida. Y agárrense que vienen curvas. Miren, esto es el titular de un periódico muy prestigioso de España. Un error burocrático del gobierno impide la modernización de los aviones apagafuegos. Pues ya no podemos ir. Que un error burocrático del gobierno impide la modernización de los aviones apagafuegos. Porque todos nos preguntamos, ¿por qué esos inmensos aviones que parece que estén en ello ahora, a buenas horas, mangas verdes, ahora, esos aviones tan inmensos los puedes transformar en aviones apagafuegos? No es nada difícil, nada complicado. Y tienes aviones gigantescos. Hombre, no te apagarían el fuego, pero ayudarían mucho, muchísimo. El contrato, sí, voy a leer de arriba abajo y voy a intentar hacer los mínimos comentarios posibles. Un error burocrático del gobierno impide la modernización de aviones apagafuegos. Pues dimitid. El contrato con fondos europeos fue adjudicado en 2022 a una empresa que carecía de permisos del fabricante. Ya les he dicho que se agarraran que venían curvas. Es decir, es vergonzoso. Un error burocrático del gobierno impide la modernización de aviones apagafuegos. Nota. Ya está claro porque los incendios son inapagables según la ministra Cocoagua. Creo que es la vicepresidenta primera andaluza esta, que parece la gallina Cocoagua, que dice que los incendios son inapagables. Claro que son inapagables. Si no tiene los medios, por dejadez. Pero si miramos también a las derechas, han denunciado esto, han exigido, claro, como viven en ciudades, a ellos les da igual. ¿Que esto iba a pasar? Cualquiera persona que vive en un pueblo lo sabe. Y vivimos en un país, se lo puedo asegurar. Escuchamos un helicóptero, un avión que pasa bajito y ya nos tienes a todos asomados a la ventana. A ver si hay humo. Estos sinvergüenzas maripilianos no conocen ni a su madre. La campaña de incendios de este verano ha puesto de manifiesto la falta de medios apagafuegos. Pues señores, un error lo puede cometer cualquiera, pero una cosa así, eso se llama dejadez. Dejadez, desidia, y que a mí me importa un bledo mientras yo esté aquí mandando y figurando. Y agarrándome la poltrona con dientes y uñas. Pero es que la oposición, ¿qué hace la oposición? ¿Alguien ha escuchado a Pascal o al otro, a Feijóo, decir algo de esto? ¿Que lo sabían? Ahora lo sabrán. Ahora que ha salido publicado en los periódicos. Pero yo, que sepa, no he escuchado nada.
Ah, que te presenten una nota, pues hace 3 años, y que has presentado la nota y con eso ya lo tienes todo hecho, así no, amigo, no, así no, así no, así no, a mí no me sirve. El gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que recurrir a solicitar 2 aviones de refuerzo a la Unión Europea. No ha pedido 2 aviones de refuerzo, ha pedido toda la ayuda que le puedan prestar. En un principio pidió 2 aviones, pero debido a la burrada de incendios que hay tan grandes, pues que son inapagables, porque no tenemos bastantes aviones y los que tenemos son viejos, ni tenemos bastantes helicópteros. Nuestros pilotos, tanto de helicópteros como de aviones apagafuegos, que son unos magos, pues hacen maravillas, se juegan la vida y todos los años mueren. Cerca de donde vivo yo hay un pantano con una tremenda lápida con varios pilotos muertos que murieron apagando fuegos hace años. A esa situación se une la paralización de la flota de helicópteros Kamov, claves en las labores de extinción y en tierra por las sanciones a Rusia, así como la pérdida de un 20% de su flota de aviones apagafuegos por el fin de su vida útil. Eso se llama falta de previsión. Los que vivimos en las zonas rurales, en pueblos, hemos visto los Kamov, pero yo no sabíamos que eran, yo entonces no sabía que aquello era Kamov. Son helicópteros inmensos. Decíamos, mira, son los helicópteros rusos. Te tiraba aquello, te soltaba aquello más agua de un tirón que cualquier avión apagafuegos. Imagínense si son grandes. Y había otros más enormes aún, rusos. Pero como estamos luchando una guerra contra Rusia, bueno, luchando, estamos ahí por Rusia, no le podemos pedir a Rusia que nos alquile los aviones y los helicópteros para apagar fuegos. Entonces nos hemos quedado en bragas por falta de previsión. Sí, hemos comprado mucho para la guerra, pero nada para apagar fuegos. El gobierno puso en marcha un plan de modernización en el 2022 con el objetivo de tener 10 de los 14 aparatos actualizados y lisos en el 2026. Pues ha llegado un pelín tarde porque cuando lleguen los aviones, pues quedarán 4 oasis en España donde haya árboles. Si no lo queman antes. Si no lo queman antes. Ustedes que viajan en coche a las playas, ¿no se dan cuenta que los campos están abandonados? ¿Para qué plantar, sembrar naranjas de Valencia si las podemos traer perfectísimamente de Sudáfrica o de Chile o de cualquier país, más malas y más baratas? En los grandes almacenes que hay en Gandía y en otras ciudades, muchas veces se pasan horas las personas, habitualmente mujeres, las que están trabajando ahí, quitándole la etiqueta de producido en Chile o producido en, yo qué sé, en California o en Sudáfrica o en cualquier país. Te quitan la etiqueta y te ponen naranjas de Valencia, España. Sí que hay naranjas de Valencia, naranjas de España, claro que hay. Esas van solo para los ricos y para la venta al extranjero. Y los que tenemos suerte de vivir en el campo y somos de Valencia, pues siempre tienes algún familiar o algún amigo que tiene campos de naranjos y te trae naranjas, que son de Valencia. Pero como no las compran, te pagan tan poco dinero
pues las dejan caer en el suelo. No saben ustedes la cantidad de campos de naranjo que han desaparecido. Sin embargo, anegadas y anegadas, ¿eh? Sin embargo, aplazó el contrato sine die tras detectar que la empresa adjudicaria no disponía de los permisos del fabricante para acceder a la documentación técnica y podría vulnerar los derechos de propiedad intelectual. El contrato fue adjudicado a Gestair, la empresa que también se ocupa del mantenimiento de la flota del Falcon de Sánchez. Aquí huele todo a podrido, todo huele a tejemanejes, a beneficiar a los amigos, y si para eso hay que paralizar la compra de aviones, apagafuegos, se paraliza. A él le da igual. Él con su caballo y su colchón le da igual, y su Falcon le da igual. La Moncloa no se va a quemar. El problema de medios aéreos para el control de los fuegos comienza a ser endémico y amenaza con agravarse en el futuro. La flota de aviones cisterna CL-215T, operados por el Grupo 43 de las Fuerzas Aéreas y denominados comúnmente como botijos, lleva más de 50 años operando en España. Pues señores, yo simplemente lanzo la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que las derechas, las izquierdas, que cualquier político de España esto no lo tiene que saber? Y si no lo saben, peor aún. ¿Ustedes creen que con una notita que hayan presentado, una queja que hayan presentado hace 10 años o 5 años o 3 días, con eso se salvan? No, no sirven para nada. Yo, como me despojo de mis ideales políticos para hacer estas cosas, pues al pan pan y al vino vino. No sirven para nada. No es que tenemos un montón de asesores, un montón de coches oficiales, un montón de gente que no sirve para nada. Es que los políticos tampoco sirven para nada. Para eso pongamos una monarquía absoluta y a tomar por culo. Actualmente quedan 10 en servicio después de que el gobierno jubilase 4 de ellos en el 2023 y los subastase. Fíjese, estamos en el 25. En el 23, vamos, que tenemos un avión o dos operativos. Si hay un fueguecito que se quema entre una montaña o 2 o 3 montañas, pues con esos 2 aviones tiras y los helicópteros tiras. Pero si los pirómanos, otra cosa, los pirómanos te van metiendo fuego por ahí, el plan inicial diseñado en 2022 pasaba por modernizarlos y tener una flota rejuvenecida de cara a la temporada del verano 2026, pero no será posible. Ahora verán cómo sí que es posible. Y verán cómo empiezan cómo tenemos una flota brutal de aviones y helicópteros apagafuegos. ¿Pero qué van a pagar ahora? Cuando yo me encienda un cigarro, ¿me va a pasar un avión? ¿Y me va a descargar litros y litros y litros de agua? Y es probable que en futuros años se produzca una merma significativa de unidades disponibles. Señores, este reportaje es de hoy, por eso estoy haciendo tantos comentarios. Este reportaje es de la prensa española de hoy. Así que estoy rompiendo el derecho de autor, por eso estoy haciendo tantos comentarios. Ese es el único misterio. El contrato de modernización de los 10
215T por valor de más de 22 millones de euros, lo que viene a valer un misil decente. Se adjudicó a la compañía Gestair en la primavera de 2022, con este encargo con el plazo de ejecución de 26 meses. Se esperaba la renovación total de los sistemas de aviónica de la aeronave, ya que tienes un avión del siglo XXI, pues por lo menos lo dotas con los mandos del siglo XXI y con toda la tecnología del siglo XXI para apagar fuegos, ¿no? Que existe, pero ni así. Esta modernización, entrecorsetado, se centra por un lado en el panel de mando y control. Les doy mi palabra de honor que no lo he leído, pero con el titular a mí ya me sobraba. Y control de la cabina de navegación y parametrización de la aeronave por otros digitales que mejoran la seguridad en las operaciones de lucha contra incendios. Y por otro lado, en la mejora de ciertos sistemas relacionados con la aeronave, se cierran corchetes. Explica la documentación del contrato consultado por The Objective. Aquí varios periódicos mezclados. Vamos, yo no sé si ustedes han visto nunca cómo entra un avión, cómo ataca un avión o un helicóptero a fuego. Pues les van indicando las personas que están apagando el fuego, los forestales, los que están apagando el fuego, les van indicando por dónde tienen que entrar y por dónde tienen que salir, porque el humo los siga, no lo ve. Aquí lo que están diciendo es que el panel de control que tenga un montón de tecnología y da igual que haya humo que no, porque ellos lo van a ver igual. Así no hace falta ya que te ayude nadie. Ellos solitos pueden. Encima son más grandes, son más rápidos, cargan más. Puedes controlar mejor lo que descargas. El gobierno pidió el año pasado el gobierno perdió el año pasado el 20% de su flota de aviones cisterna contra incendios y no hizo nada. Porque si hubiera hecho algo, hubiéramos tenido. Ayer estaba leyendo yo un artículo por ahí que aviones inmensos de estos que España utiliza como bombarderos, inmensos, inmensos, pues que va a comprar más y los que tiene, pues los que pueda, el máximo que pueda, los va a transformar en aviones apagafuegos. Para el desierto de Tárvena. Digo yo, El gobierno perdió el año pasado el 20% de la flota de aviones cisterna contra incendios. ¿Ha hecho algo? No. Y aquí pone modernización imperativa. Vamos, por cojones. Por cojones. Para que no le caigan tortas por todas partes, pues resulta que tiene, no sé qué enfermedad tiene, dice que tiene ahora Maripili, que está malo, está enfermo. Lo que debería es ir todos, cogeros una bandera de España, todos, a repoblar, a regar, reconstruir los pueblos, arreglar las casas que se han quemado,
pero arregladas ya, no como en Valencia o como en Canarias o como en Murcia, el terremoto de Murcia, que es el que se cayó el campanario. Que mucho prometer, pero después nada. Cuando la gente se olvida, nada. El gobierno conocía entonces la importancia de este contrato, alegando que esta modernización se hace imperativa dada el estado actual de la flota. En ocasiones se ha traducido en inoperatividades alargadas, así como un creciente coste de mantenimiento de los equipos y sistemas. Pues coño, si lo conoces, tendrías que tener ya la dimisión y la convocatoria de elecciones. Y los demás partidos, pues dimisión. Que se pregunten los españoles, referéndum. El coste, miren, la institución más valorada de España es la Casa Real, el rey, y después el ejército. Los políticos están allá abajo. Ninguno aprueba, ¿eh? Ninguno aprueba. El coste de oportunidad de no realizar dicha tarea de modernización incidía en el Ministerio para la Transición Ecológica. ¡Qué bien! Digo yo, qué bien para ellos, estarán contentísimos. Del que dependen orgánicamente estas aeronaves. Pueden suponer una disminución relevante de las capacidades del apoyo a extinción de incendios forestales a nivel nacional y europeo, dado que en situaciones excepcionales parte de esta flota ha permitido prestar ayuda a otros Estados miembros de la Unión Europea. Y lo hemos hecho. Con aviones que cuando toman tierra y les hacen el mantenimiento por la noche, porque al día siguiente tienen que estar ahí, pues les falta la mitad de las piezas porque las han ido perdiendo. Miren si son viejos. Las sanciones a Rusia mantienen en tierra los helicópteros clave contra los incendios. Que las sanciones a Rusia mantienen en tierra los helicópteros clave contra los incendios. Los Kamov. Los Kamov preparados como helicópteros apagafuegos, que son esos famosos helicópteros que todos los que vivimos en zonas rurales, por desgracia, los conocemos. Apagando fuegos. Resulta además significativo el mantener operativo y de acuerdo con los vigentes protocolos de seguridad en un escenario de cambio climático en que se prevé un aumento de intensidad y siniestrabilidad de los incendios forestales, comprometiendo en algunos casos las capacidades existentes de extinción. Pero ¿cómo los vamos a extinguir? Si aquí ya te han dicho antes, por activa, por pasiva, de una manera, de otra manera, que no tenemos aviones, que no tenemos helicópteros. Y encima los que nos quedan están de milagro. No tenemos ni uno decente. Y eso se llama dejadez. Por parte del máximo responsable, que es el gobierno de España, y del resto de los políticos. Y me refiero a todos, autonómicos, a todos los que viven del cuento. Insisto el gobierno en la memoria justificada del contrato. No, si tú lo que querías era que se lo quedara la empresa de tu amigo, el del Falcon. Ha quedado claro arriba, ¿no?
Pues mira, ahora ya no va a ser un Falcon, va a ser un helicóptero sin juntarte con el pueblo soberano. No sea que te tiren, pues yo qué sé, un ascua encendida y te quemen la polla. Sin embargo, pocos meses después de la firma del contrato de Gestalt comenzaron a aparecer los problemas, tal y como consta en los documentos oficiales del 6 de octubre de 2022. Se produjo una reunión conjunta entre el Ministerio de Transición Ecológica, el Ejército del Aire y los representantes de la UT, formada por Gestalt y Sirium, en las que se pone sobre la mesa la imposibilidad manifiesta de seguir adelante con el plan de modernización. Por lo tanto, desde 2022, tanto el ejército como el gobierno y las empresas estas, pues sabían perfectísimamente que esto podía pasar en cualquier momento. Y eso es lo que estaban hablando esas 4 personas, porque esas 4 personas también citaron eso. España recibe el mayor contingente de ayuda internacional de la historia para incendios. Que España recibe el mayor contingente de ayuda internacional en la historia contra incendios. El motivo, que el fabricante de las aeronaves, la canadiense Havilland Aircraft de Canadá, DHC, había enviado una serie de cartas de advertencia que cualquier tipo de manipulación de estas aeronaves debería contar con la autorización expresa del propio fabricante. Señores, esa es la diferencia que hay entre Rusia, China, Estados Unidos y los países anglófonos. Que tú, para cambiar la estampita del piloto que lleva, de su mujer, del que lleva de ese avión, le tienes que pedir permiso al Ministerio de Defensa o de que sea de estos países. Sin embargo, en el avión o en el helicóptero ruso, tú haces lo que te da la gana, pagas el alquiler y ya está. Mientras tú pagas el alquiler, es tuyo. Es una cosa que yo le explico mucho a los taxistas. Mientras yo pago el taxi es mío. Está en régimen de alquiler. No, el taxi es mío, no, el taxi es mío. Mientras yo te esté pagando, el taxi es mío. Pues eso, que los helicópteros canadienses, pues, y los aviones canadienses, pues, si quieres tocar una rueda o lo que sea, hinchar una rueda, le tienes que pedir permiso a Canadá. Y así, uno detrás de otro. Pero si España hubiera hecho su trabajo y en vez de tener, pues, 20 aviones, tuviéramos 50, si en vez de tener 50 helicópteros tuviéramos 300 apagafuegos, pues sí, los fuegos sí que se podrían apagar, sí, no serían inapagables. Porque cuando ves tú la noria, cuando empieza a funcionar la noria, que te llega un avión, te descarga, te llega otro, te descarga, te llega otro, te descarga, mientras los otros van recargando y pam, 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 y te apagan el fuego en un rato. Después empiezan los helicópteros a ir apagando sitios concretos y los aviones son imprescindibles porque los aviones te refrescan el terreno y las ascuas que han quedado y cosas de estas te las van apagando. Pero eso lo hacen los forestales y los helicópteros. Donde hay más ascuas, te piden un helicóptero y el helicóptero te hace la descarga. Muchos cabrones ponían cosas encima de sus piscinas para que no les vaciaran las piscinas. Eso está totalmente prohibido. Para poderse bañar,
El gobierno decidió aprobar una ampliación del contrato sin fecha final de ejecución, fíjense, sin fecha final de ejecución, es decir, que el gobierno decidió aprobar una ampliación del contrato, pero vamos a ampliar el contrato, pero sin fecha para ampliarlo. Muy bien, es decir, que es predicar, pero no dan trigo. Vamos a hacer esto, pero no lo hacemos. Eso permitiendo así extender de forma indefinida los plazos de entrega. Es decir, todos los comentarios que estoy haciendo son para romper el derecho de autor, ¿eh? Y también para iluminar un poquitín el tema. Miren, tú puedes aprobar lo que te dé la gana, pero si no pones un plazo para tener los aviones y los helicópteros listos y preparados, es como si no hicieras nada. Y ahora la pregunta, yo vuelvo, ¿y la oposición qué? Esos que están sentados ahí, que tú eres malo, que tú eres un hijo puta, que tú esto, que tú, porque vayan un día al Congreso y estén presentes en el Congreso y verán los insultos como van y lo griterío que hay. Y con la resonancia que tiene aquello. Pero vayan a cualquier región, a cualquier autonomía, igual. Que tú eres idiota, tú más. Es así funciona España. Y así no podemos funcionar. Y ahora, ojo, que dentro de unos meses estamos en invierno. Eso sí que lo tienen previsto, porque como se mueven a sus casoplones en las afueras de las capitales de Madrid y en otros sitios, pues ahí sí que se han preocupado de tener quitanieves por un tubo. Así todos se producen atascos. Pero es que contra la naturaleza es... Pero, joder, claro, ahí hay muchísima gente afectada y en los pueblos somos pocos, cada día menos. ¿Han oído eso de la España vaciada? Ya saben por qué es, ¿no? Eso sí, al contar con fondos europeos tuvo que realizar una adenda, pone aquí, para eliminar su hoja de ruta de hito 66 correspondiente a la modernización de esos aviones de cara al 2026, al constatar que no podía cumplir su promesa. A día de hoy no hay novedades en este respecto, es decir, que a día de hoy no se ha hecho nada, nada, nada. Y esto lo estoy grabando por la mañana y saldrá a las 8, como de ayer. Y ahora díganme a mí quién puede levantar la mano y decir, sí, que yo aquí he puesto el callo y me he jugado el callo durante todo el tiempo este. Vengo avisando y vengo pegando aquí que no los dejo ni vivir. Que me digan quién. Seguro que te va a aparecer uno diciendo, yo presenté entré un papel por registro quejándome de esto y aquello y lo otro en 1777. En 1777. Da igual que sea del PP que de Vox. ¿Con eso hay bastante? No. Pues ya está. Entonces, ¿para qué sirven estos? Pregunto, ¿eh? Ustedes mismos se responden. ¿Para qué sirven? ¿Para cobrar de los impuestos de los españoles? Pongamos al rey. Al rey te pondrá tecnócratas y ya está.
Lo que dijo Franco, ordeno y mando, ya está, a tomar por culo. Podemos tener unas cortes generales pues repletas de tecnócratas, militares y de personas que saben dónde tienen la mano derecha y dónde tienen la mano izquierda. Pero en fin, lo que está claro es que España sí no puede funcionar y que la oposición no da la talla. Es mi opinión. Mi opinión, yo también tengo el derecho a dar mi opinión. Y faltaría más que mi canal no la pudiera decir. La Unión Europea moviliza recursos de 7 países para ayudar a España contra los incendios. Que la Unión Europea moviliza recursos de 7 países para ayudar a España contra los incendios. Porque en Francia también había incendios, en Portugal también, en Italia también, en un montón de países también había incendios. Y eso del cambio climático, pues o es por la guerra o es por lo que sea, pero aquí está pasando algo que antes no pasaba tanto. Que calor sí que ha hecho, eso de que jamás ha hecho tanto calor como ahora, yo no lo sé, yo no tenía termómetro, pero yo recuerdo que en mi casa no había aire acondicionado y se pasaba un calor brutal. En septiembre de 2024, el Partido Popular preguntó al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, sobre el estado de este plan de modernización. Yo sabía que esto tenía que salir. Porque, joder, yo no entiendo de fútbol, pero de política sí. Pero preguntar es una cosa, y hacer que se cumpla, dar el coñazo hasta que lo cumplan, es otra. En septiembre de 2024, el Partido Popular preguntó al Gobierno a través del Congreso de los Diputados sobre el estado de este plan de modernización y por qué el compromiso de tenerlos listos en el 2026 había desaparecido por completo. Buena pregunta, pero ¿por qué dejaste de preguntar más? ¿Por qué no te fuiste de televisión en televisión? Tú, que puedes. ¿Por qué no te vas a todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales? ¿Por qué no te comportas como una mosca cojonera? Según el Ejecutivo, este proceso de actualización de los aviones es complejo. Pues muy bien, es complejo, difícil, complicado. Pues supone tanto el desarrollo y certificación de la solución tecnológica como la situación de todo el instrumental existente de los nuevos sistemas, lo cual inhabilita los aviones durante un periodo de tiempo significativo y por tanto deben de hacerse de manera gradual. Y una mierda para ti, para el que preguntó y para el que respondió. Si estamos fabricando aviones para la guerra y todo tipo de vehículos para la guerra, ¿no podemos fabricar para la paz? ¿Para apagar incendios? Digo yo, ¿eh? Digo yo. Porque yo no sé lo que pasaría si preguntaran al pueblo, ¿queréis seguir como estamos o pasamos a una dictadura? Y yo no soy de dictadura, yo soy de democracia. Pero para tener esta mierda, pues oye, mano fuerte, mano dura y ya está. Se lo han ganado a pulso. Porque ahora que me salga aquí ahora el Partido Popular, que en el 2024 preguntó al gobierno, pues muy bien. A mí también me preguntaron el otro día. Y la respuesta, pues no tiene ni pies ni cabeza. Que es muy complejo, muy complicado el adaptar un avión de estos. Y una mierda para ti. ¿No será más difícil acoplar misiles y acoplar un montón de cosas?
que no te exploten, que no te estallen. Que eso lo único que hace es planear por encima de la mar o de un pantano y recogerte y llenarte los depósitos de agua. Y después, si son modernos, pues te los van soltando en plan lluvia o de golpe o como sea. Tan complejo no es. Un 20% menos de flota. En la actualidad no tenemos ni eso. Esa es la triste realidad. Por eso son inapagables los fuegos. No es que sean como nunca se han visto, que están diciendo los chorras sustitutos. Por eso son los sustitutos de las estrellas de televisión y de la radio, que no saben ni qué decir. Estaba escuchando Antena 3 y estos se creen que esto es una tontería, que un incendio es una tontería. Se va la unidad móvil, cámara y reportera, o cámaro y reportero, o reportera, o reportiri, o lo que sea, se van, pensándose que eso es un juego, que a ellos no les va a afectar, porque trabajan en la televisión. Como van identificados como prensa, en la unidad móvil, con su prensa, con todo, con su parabólica y cosas de estas para hacer la conexión en directo, pues la Guardia Civil te deja pasar, la UME te deja pasar. Y claro, ellos quieren captar una buena imagen, ¿no? Pues tan buena que le han captado que la han tenido que sacar la Guardia Civil y la UME de allí, porque si no hubieran muerto achicharrados. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dinero tendría que pagar Antena 3 a la UME y a la Guardia Civil, al Estado, a todos los españoles, por este par de idiotas que se meten en medio de un fuego y el fuego lo rodea? Y han tenido que desviar recursos que son necesarios para que no se quemen casas, no se quemen animales, porque la fauna también muere quemada. Los animalitos también mueren quemados. Casas y esto y aquello y lo otro para salvar este par de idiotas. Que se han jugado la vida a ellos. ¿Cuánto dinero debería pagar Antena 3? Contra la violencia, no sé qué, ¿no? Eso. Una carrera, ponle freno. Pon eslóganes. Ejemplo, es todo para quitar el derecho de autor. Yo voy al cementerio habitualmente, por lo menos una vez a la semana. Y ya están, si el pueblo está en la montaña, el cementerio aún está más en la montaña. Y yo fumo. Yo voy acojonado. 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 Y me veo subir por las pistas forestales que están asfaltadas a ciclistas y ciclistas y ciclistas y ciclistas, y me veo a gente haciendo las rutas con 40 grados de calor a la sombra, o 38 a la sombra. No son rutas difíciles, pero eso debería estar cerrado. Durante julio, agosto y septiembre, durante todo lo que... cuando te suelta el ayuntamiento el bando, se cierran los caminos. Se cierran las rutas turísticas, se cierra todo, y los que quieran hacer bicicleta que la hagan en la carretera. Que las bicicletas ya saben que son vehículos. Bueno, el Ejecutivo perdió durante el pasado año
4 de los 18 aviones cisterna CL-215T y CL-415 con los que el Ejército del Aire venía participando en la extinción de incendios. Si ya son malos y viejos, encima, pues un 20% menos de la flota. Y los que están funcionando, pues se estropean. Solo paran por la noche. Si tuviéramos modernos del siglo XXI, podrían actuar por la noche. En septiembre de 2023 se retiró el 20% de la flota al considerar que había alcanzado el final de su vida útil, vamos, que los aviones ni arrancaban. Y posteriormente fueron subastados. Sí que arrancaban. Sí que sacaron, no lo llevaron al desguace. Así consta en la memoria del contrato aprobado el 18 de diciembre que destina 187 millones de euros al alquiler de aeronaves de apoyo para las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí ellos mismos están reconociendo que ellos son los responsables. Es decir, la Moncloa, el gobierno de España, es el responsable de los incendios, de las riadas, de los ríos, de los cauces de los ríos, son los responsables. Las comunidades autónomas lo único que hacen es gestionar eso para hacer algo. Pero quien tiene la palabra es la Moncloa, es decir, el desgobierno de España, esté quien esté. Aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Peor, imposible. En este mismo documento, el gobierno reconoce que el dispositivo estatal para este año contará con 42 aviones, 5 menos de los que solían contratar en campañas anteriores. Muy bien, hay que ahorrar para ganar más dinero, para llevarlo al paraíso fiscal y para poder marcar unas vacaciones de 3 pares de cojones, que ya que no pago nada, para eso soy presidente, porque yo lo valgo. Segundo. Bueno, seguimos. Y quiero dar soluciones que yo hace tiempo ya se las propuse a unas personas y me dijeron que eso no era viable. Pues bueno, yo pienso que sí que es viable siempre que haya voluntad política y dinero. Caro es caro, pero incendios ya no van a haber. Miren, yo construiría en la cima de las montañas, construiría balsas enormes, pero no que se vean, sino que estén a ras del suelo y tapadas con una especie de lona, que no te rompan el paisaje en absoluto y que quepan miles de litros de agua. Metería un montón de cabras o de ovejas en las montañas. Son los que te van a dejar la hierba, el monte bajo, a un dedo. Eso no se quema, eso no produce un incendio. Humo sí, pero incendio no. Pero vamos con lo de las balsas. Crearía una canalización a 2 metros de profundidad con grandes tuberías que te subieran el agua y te la bajara. Y a ambos lados de las tuberías te metería otras tuberías que se fueran ramificando por toda la montaña, como si fuera un sistema nervioso. Con varios tipos de aspersores, tipo jardín, que te humedece el suelo, tipo manguera, que te va barriendo. Cuando se produce el incendio, nada más ves humo, tú, ¡pof!, das la orden, el ordenador central te actúa. Al mismo tiempo, toda esa inmensa balsa, la lona,
se retira automáticamente. Se llaman motores eléctricos. Simplemente hace falta una placa solar, muy disimuladita. Todo eso sin romper el paisaje. Cada 1000 metros o 2000 metros, una balsa de esas. Con todo el sistema de nervioso, neuronal, que dice Navantia, neuronal, con sus puntos que desprenden distintos tipos de chorros de agua y de aspersar de agua. Todo colgadito. Lo único que sale es, digamos, que el grifo. Las balsas sirven para que eso, simplemente por la propia fuerza de la gravedad, te funcione. Pero si queremos meterle más caña, pues le damos más caña, es decir, le metemos presión, motorcito. Y el avión y los helicópteros pues tienen la mitad de la balsa para ellos y la otra mitad para que eso funcione. Una de esas dos tuberías sirve para bombear agua. Ahí da igual, ya que sea, si es un fuego, da igual bombear agua del mar, que bombear agua de un pantano, que bombear agua de una piscina, que bombear agua de un río subterráneo. Da igual. Lo primero. Imagínense, pues, estratégicamente, ahí yo simplemente doy la idea. Quien lo tiene que hacer, eso ya es personas que entiendan de esto de incendios y sobre todo fontaneros y ingenieros. Distribuirlo de manera que te cubran toda la puta montaña. Pero es que yo voy más allá, que te cubran toda la cordillera. La bética, la penibética, esta, aquella, la otra, los Pirineos, todo. ¿Quién te hace ese trabajo? Tenemos manos de obra de sobra y barata. Todas las personas que están cumpliendo penas de cárcel, todos a trabajar, de sol a sol. De sol a sol. Todos los caminos y en otras partes cámaras. En todos los ayuntamientos, por pequeñitos que sea, 2 personas que estén cara al ordenador viendo quién coño sube y quién coño pasa. Cámaras con reconocimiento facial. Si tú tienes la mala suerte de subir al monte y el monte se enciende al cabo de 2 horas, hora y media de que has subido tú al monte, pues ya sabemos quién es el pirómano. Al pirómano, yo no soy partidario de la pena de muerte, pero se le despelleja públicamente en la plaza del pueblo. Tranquilos, que voluntarios van a sobrar. Van a sobrar. O se les echa primero que nadie, le das una rama de pino, que es lo que se ha hecho toda la vida, le quitas la ropa y vete a apagar el fuego. Elige o al fuego o como a Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llamaba el látigo aquello de los romanos? Cuando te peguen 2 trompazos de esos a la espalda, vas a ver tú que pronto vas corriendo hacia el fuego. Vas a estar corriendo hacia el fuego y hacia el látigo, hacia el fuego y hacia el látigo, hacia el fuego y ya te cansarás. Tu familia se queda sin casa, sin coche, sin nada y a vivir en el monte. Su trabajo es en una barraca de esas de madera, la más barata que haya, en mitad del bosque. Su trabajo mientras vivan, ellos no tienen derecho a estudiar, ni a aprender a leer, ni a contar, ni a nada. Su trabajo es limpiar el monte y tenerlo todo bien limpio.
En cada región, en cada provincia y en cada comarca, grupos de forestales profesionales con vehículos todoterrenos, coches autobombas y trajes antifuego y cremas antifuego, pero que sepan limpiar y que sepan y que estén bien entrenados. Menos protestar y más trabajar, con un sueldo digno. Tú lo que no puedes pedir es, en mitad de eso a mí me ha cabreado mucho. En España, en llamas, cobran más que un cirujano. Si no has terminado ni primaria. Con mucho secundaria. El ministro del ramo de transportes, ecología, esto, aquello, el otro, su trabajo principal es ver las infraestructuras, cómo están las carreteras, cómo están las vías, cómo está esto y cómo está aquello. Por cierto, los que roban cobre también a la montaña, a limpiar el monte. Con el cobre no, con acero, la famosa botella de butano que digo yo, es decir, un peso de 20 kilos arrastrándolo por ahí por la montaña. Ya te cobijarás, con una tienda de compañía te sobra. Tú tienes la tienda de campaña ya toma por culo y la comida te la dejan aquí. Tienes que subir y bajar. Así vas limpiando. También se aprovecha esta gente para que te vayan limpiando pues todo plástico que hay por las playas y cosas de estas y todo lo que te dejan. La persona que echa plásticos en la playa o un bote de cerveza o lo que sea, o una botella de refresco o lo que sea, al fondo del mar, pues ya sabes, buceador profesional, a limpiar los fondos de los mares. ¿Saben lo que descubrieron en lo más fondo donde se ha llegado el hombre en las fosas marianas en la isla de Guam? Lo que descubrieron, horrorizados, una botella de cerveza. Un casco de una botella de cerveza. Alguien que había pasado por ahí y le había echado. Pues nada. Miren, asunto resuelto. Después, en cada región, en cada provincia, tu flota de aviones y tu flota de helicópteros. Y en la capital, en Madrid, en la sede de la UME, aviones de sobra y helicópteros de sobra para reforzar lo que haga falta. La UME, pues hace falta más personas, se ha quedado claro que hacen falta más personas, y teniendo en cuenta que estos están especializados en todo tipo de desastres, terremotos, incendios, maremotos, esto, aquello, el otro. El que era alcalde de Valladolid, aprendiz de matón, ahora se ha calmado, no sé, que le saquen un vídeo o una foto en algún prostíbulo o alguna historia, pues se ha calmado el tonto, pues que se lo patee todo. Y todo es todo. No hace falta que vayas ni al Congreso, con que vayas una vez al año, sobra. Lo que te queremos ver es aquí, interesándose de cómo están las obras y todo eso funciona, aquello y lo otro. Por ejemplo, cuando hay una ola de calor como la de este año, olas de calor muy fuertes, que eso pasará cada vez más, pues esos aspersores te refrescan, vamos, te riegan el monte. ¿Que hay que bombear agua? Se bombea. Caro es. La obra faraónica,
Porque estoy hablando de toda España. Y España, si tiene algo, es el país más montañoso de Europa. Las cunetas limpias, los barrancos limpios, las cañas, sirven para hacer tejados naturales, para hacer cañizos. En vez de comprar plástico para poner, eh, yo qué sé, un ficus, metes una caña como se ha metido toda la vida. Para plantar tomates, lo mismo, cañas. Resulta que las cañas están prohibidas. ¿Ustedes han visto un barranco lleno de cañas eh, incendiado? Yo lo he visto 2 veces. Es espectacular el ruido que hacen las cañas al explotar y cómo corre el fuego por el barranco y llega inmediatamente a Gandía. Hasta cuando se terminan las cañas. Hay leyes tontas que prohíben cortar cañas. Cuando había una industria brutal, cuando yo era joven, mi padre se dedicaba, entre otras cosas, a cortar cañas. Por lo tanto, había un negocio que funcionaba maravillosamente. Mi hermano también, mi tío también, se dedicaban a cortar cañas. Después venía un camión y se las llevaba. En la mayoría de las casas de los pueblos no hay, debajo de las tejas lo que hay son cañizos. Los cañizos se hacen con cañas. Hay de dos tipos, que se hacen con hilo de cáñamo, más natural no puede ser, o con hilo de hierro. Y te aguantan siglos. Parece una tontería, pero te aguantan siglos. En las casas de toda la vida no hay vigas de hormigón, hay pinos. Hay pinos. La mayoría de ustedes han nacido en casas de esas, aunque vivan en Madrid o en Valencia o en Bilbao o lo que sea. No saben ustedes lo cotizadas que están las tejas hechas a mano o hechas de manera tradicional, no de manera industrial. Te pagan una fortuna. Y entonces, si hemos sabido hacer las cosas bien durante siglos, ¿por qué lo hemos dejado de hacer? Y si tenemos la tecnología, que es lo que nos cuestan 2 cazabombarderos o media fragata, o una BAM, con 4 BAMs tenemos todo lo que he dicho yo hecho. La mano de obra gratis. Toda la población carcelaria. Que es un trabajo de aquí te espera. Ah, por cierto, y donde están los cortafuegos, las balsas 2 y grandes. Pero es que los cortafuegos no serían tan evidentes como son ahora, tan feos como son ahora, porque eso tiraría un chorro de agua espectacular. Si está comprobado científicamente que si tú el árbol lo tienes limpio, un pino, por ejemplo, yo hablo de pino, un pino del Mediterráneo normal y corriente, del que hay en las montañas de mi pueblo, tú le quitas las ramas bajas y a una altura más o menos de 1 metro, perdón, de 2 metros, no tienes ninguna rama, ese pino, y abajo está limpio, ese pino no se quema. Esa es la diferencia de tener el monte limpio
los árboles limpios de no tenerlos. Todo lo que te caiga por la propia naturaleza en el suelo, para leña, se ha hecho toda la vida. Hay gente que tiene chimeneas en las ciudades y en los pueblos. Yo no tengo. Pero mi casa está diseñada para tener no una, sino dos chimeneas. Manera más natural y ecológica de calentarte imposible. Y te calientas 3 veces. Cuando la haces, cuando la almacenas en casa y cuando viene el invierno y enciende la chimenea. Sí, soluciones hay, las que quieran. Y seguro que habrá personas que saben muchísimo más que yo, que tienen ideas muchísimo más brillantes que la mía. Pero la mía sirve. Yo le he estado dando vuelta a esto durante años. Y lo he comentado muchísimas veces. Me han dicho que es imposible porque no vale mucho dinero. Pues el dinero y los cojones están para las ocasiones. Porque si eso hubiera estado, yo me juego un doblón a que eso no se hubiera quemado. Si eso hubiera actuado inmediatamente, puede actuar de manera detectores de fuego, ya está, pum. Se pone en marcha, te mandan la alarma, te acude el avión. Si el avión es moderno del siglo XXI, da igual que sea de noche que de día. Si un avión puede luchar de noche, de día, en cualquier, es que te lo dice, en cualquier situación meteorológica, de noche, de día, con viento, con esto, con aquello, con lo otro, pues si ese avión es del siglo XXI, pues también te podrá volar por la noche, que es el gran problema que tienen, que por la noche no pueden hacer nada. Y entonces el fuego es cuando hace su trabajo. Pero para eso se necesita voluntad política y rascarse el bolsillo. Hay que gastarse el dinero en cosas útiles, no en cosas que no sirven para nada. Aquí también está quedando demostrado que las autonomías, pues realmente no sirven para nada. Porque realmente quien manda es el gobierno central. Entonces, ¿para qué tenemos autonomías? ¿Para tener gente viviendo del cuento? ¿Hay algún político que se queje de las autonomías? Ninguno, ¿verdad que no? Pues, pero sin embargo los ciudadanos sí, porque vemos el gasto que eso supone. Con el dinero que nos ahorramos con eso tenemos hospitales maravillosos, médicos mejor formados, mejores carreteras, mejores colegios, mejores de esto, mejores de lo otro. De todo. Mejores infraestructuras. Que lo que yo estoy proponiendo no se hace en un año, ni en 2 ni en 3. Se tarda un montón, pero cuando lo tengas hecho, van a ver cómo otros países lo copian inmediatamente. Y eso sí que, ahí sí que es copyright mío, porque la idea esa es mía. Que parece que sea una locura, pero en fin, yo creo que no. Pues en este mismo documento sigo leyendo. El gobierno reconoce que el dispositivo estatal para este año contará con 42 aviones, 5 menos de los que solían contratar en campañas anteriores. Pues ha sido un éxito total, ¿no, Maripili? La dramática cifra de los incendios de España en 2025. Casi 350.000 hectáreas quemadas. Eso es una auténtica barbaridad. Yo no sé cuántos campos de fútbol caben ahí dentro. Pero posiblemente todos los que haya en el mundo. O todos los que hay en Europa.
350.000 toneladas, hectáreas quemadas en lo que va de año. Atención, que el año no ha terminado, ¿eh? El año no ha terminado. Y yo vuelvo a decir que aquí estamos todos en un ay. Pero no solo en mi pueblo, sino en todas partes. Que tenemos aún bosque, que tenemos aún montaña. Pero la montaña de mi pueblo sigue sucia. Con árboles caídos, con las cañas, porque no puedes cortar cañas ni puedes cortar nada. Miren, les voy a contar una cosa que me pasó a mí. Entonces yo caminaba, iba con mi bicicleta, con una bolsita de plástico y unas tijeras. Estaba en un camino haciendo timón y manzanilla. En eso que oigo un ruido de motores y me aparece el Seprona, dos motoristas de la Guardia Civil del Seprona. ¿Qué hace usted ahí? Yo, pues aquí. Yo no me corté un pelo, yo seguía con lo mío, cortando el timón, atándolo y metiéndolo en una bolsa. Ya tenía ¿qué llama la bolsa? Yo, pues, timón y camamila, manzanilla. ¿Usted sabe que eso no se puede tocar? Y yo digo, ¿cómo que no se puede tocar? Digo, estoy haciendo lo mismo que hacía mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi padre, mis hermanos, yo y toda la gente del pueblo. Lo que no se puede es arrancar, les dije yo, de raíz. Pero cortarlo con estas tijeras, sí. Porque si lo cortas de raíz ya no vuelve a crecer. Pero esta mata, dentro de un mes, está otra vez, puedes venir a volver a hacer. Ya tenían el blog de notas para empapelarme y no me pudieron empapelar porque tenía toda la razón del mundo. Entonces me preguntaron cómo me manejaba estando tan cojo con la bicicleta. Digo, pues como puedo. Me preguntaron de dónde era y digo, de ahí, es decir, de mi pueblo, del pueblo donde vivo. Digo, de ahí. Y nada, al cabo de un tiempo nos volvimos a encontrar y por lo visto habían preguntado, ya sabían quién era. ¿Qué? ¿Haciendo timón? Sí. ¿Haciendo esto? Sí. Ya estoy buscando pebrella. ¿Sabéis dónde está la pebrella? No sé cómo se dice pebrella que os orégano en castellano. ¿Y sabéis dónde hay? Sí, hay en tal sitio. Yo digo, coño, ahí en la bicicleta no puedo subir. Tengo que coger el coche o la moto. ¿Tiene coche en moto? Yo sí. Digo, moto no. La moto la puedo pedir prestada. Y ya está. O subir a pie. En fin. Al día siguiente estaba haciendo yo la pebrella. Bueno, sigo una vez. Y esto lo he contado para romper el derecho de autor. El propio informe subraya que uno de los principales obstáculos para ampliar el número de aeronaves disponibles es la falta de presupuestos generales del Estado para el 2025. Pues dimite, porque hace 3 años que eres incapaz de aprobar unos presupuestos. Dimite, tenías que haber dimitido ya. Es que lo dice la ley. Eso sí que lo recuerdan los partidos de la oposición. Pero de los incendios no. Ahora sí que verán que sí que meten caña con esto.
pero a toro pasado. ¿A cuántas hectáreas quemadas? 350.000 y quemándose, porque aún siguen dos fuegos en marcha. La ausencia de unas nuevas cuentas obliga a mantener el dispositivo con limitaciones actuales y a aplazar posibles refuerzos hasta que el marco presupuestario se aclare, según señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Qué bonito los tontos bomberos estos. No estoy hablando de bomberos, estoy hablando de los políticos, sobre todo el gobierno. Qué bonito. Dimitid si sois incapaces de tener suficientes votos para aprobar unos presupuestos generales del Estado del siglo XXI. Dimitid, igual como los otros son incapaces, porque no tienen bastantes votos, de ganaros unas elecciones y mandaros a paseo. Pero ellos, como no tienen obligación de gobernar, porque no los dejáis, pues a ellos no le podemos decir nada. Simplemente que no se fijan en lo que tienen que fijarse, que es en estas cosas. Y en otras muchas más importantes también muy importantes. Pero el problema vuestro, amigo, si eres incapaz de aprobar los presupuestos, pues, chico, dimite. Tú no puedes estar funcionando con unos presupuestos de hace 3 años, con lo que ha cambiado el mundo en esos 3 años. Tras la retirada de los 4 aviones cisterna, el gobierno explicó a comienzos de este año que el plan vigente contempla 11 aviones operativos durante la campaña estival. Pocos a todas luces, como se ha quedado más que demostrado, por desgracia. Y fuera de ese periodo, al menos 2 aeronaves activas, con la opción de incrementar puntualmente el número hasta 5. Claro, el papel es muy sufrido. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero a la hora de la verdad resulta que no tienes nada, o muy poco. Y encima estás poniendo en riesgo a los pilotos, en un riesgo mortal, porque no dan abasto. Y ver cómo se quema el monte es muy triste. En el mismo informe se admite de forma explícita la flota disponible, que ha disminuido en comparación con la década anterior y podía seguir haciéndolo. Y aquí el título, después de 1 hora y 42 minutos. España en llamas. El rey interrumpe sus vacaciones por los incendios y regresa a Madrid para visitar a los efectivos de la UME. Don Felipe acudió la tarde del domingo a la base de Torrejón de Ardoz para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. El rey ha interrumpido sus vacaciones y ha emprendido regreso este domingo a Madrid desde Tesalónica, en Grecia, para seguir de cerca la evolución de los incendios que están provocando una catástrofe sin precedentes en España. Don Felipe lleva desde el martes siguiendo con preocupación la situación que se vive en numerosas regiones y ha hablado por teléfono con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas. ¿Maripili lo ha hecho? Posiblemente no. Posiblemente no. Seguro todo. A primera hora de esta tarde, el rey visitará un cuartel general de la UME en la base aérea de Torrejón para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en las tareas de extinción de los incendios. El rey está al tanto de todo lo que está pasando en España. El regreso de Su Majestad el Rey a España se produce poco después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que también él va a interrumpir sus vacaciones en Lanzarote para visita. No, esto no es verdad. Vamos a ver. Maripili, cuando vio otra vez que Su Majestad el Rey le había
pasado ya le había tomado la delantera, es decir, que había estado, acuérdense que ya había estado en las zonas afectadas preguntando a la OME cómo estaba el panorama, y estaba en Grecia por el entierro, el aniversario del entierro del que fuese rey de Grecia, el hermano de su madre, su tío. Estaba en una misa, en un funeral. Su madre es de Grecia. Así que tiene mucha familia en Grecia. Y fue al entierro del hermano de su madre, de su tío. Constantino creo que se llamaba. Maripili se movió cuando alguien había movilizado a todo el ejército español y él no había sido. Maripili no fue. Que se cuelgue ahora la medalla, igual sí, se la cuelga, pero él no movilizó nada. ¿Quién lo movilizó? Pues el jefe, el capitán general de los ejércitos de España. Yo creo que es su majestad el rey, si no lo han cambiado. El anuncio que se ha producido después de que se conociera que don Felipe ya había llamado a los presidentes autonómicos para que le informaran de la situación, no es la primera vez que el rey ha tenido que esperar a que Sánchez se movilice para después hacerlo él. No, el rey se movilizó antes de manera extraoficial. Porque acuérdense que en esta monarquía que tenemos en España parlamentaria, el rey no puede hacer nada sin permiso de el payaso este, del inútil este, de Maripili. Acuérdense, léanse la Constitución. El rey hizo lo mismo que hizo en Valencia, se presentó aquí, mandó su guardia real, esto y aquello, lo otro. Este que estaba, Maripili, que estaba en la maravillosa isla de Lanzarote, allí, tumbado a la Bartola, con su caballo Begoño, pues cuando les enteró que el rey, pues, estaba visitando todas las regiones, todas las comunidades autónomas que están siendo afectadas y hablando con todos los presidentes, y cuando se enteró que el ejército había sido movilizado para apagar el fuego, pues salió pitando con su enfermedad tan grave que dicen que tiene, perritis creo que se llama, o ineptitud absoluta, pues perdió el culo por aparecer. El problema es que él no puede aparecer porque es muy querido por todos los españoles, como todos saben. Sin embargo, el rey es muy querido por la sociedad española, cada vez más, porque está en los momentos difíciles el rey da el callo. Eso mismo ocurrió tras el volcán de La Palma, y en el caso de la Dana, fue el propio presidente del gobierno quien decidió acompañar a los reyes en su primera visita a la zona afectada. El rey había estado. Había mandado a la Guardia Real. A todos no lo puede mandar. Se lo prohibió Maripili. Así que se tuvieron que quitar el uniforme, igual como el regimiento de Lusitania número 1 de Valencia, que todos son valencianos, el 90% son valencianos, estaban todos listos y preparados en sus vehículos para ir y limpiar y ayudar a las personas. Se quedaron ahí flipando cuando les llegó la orden del Ministerio de Defensa de que allí no se movía ni Dios. Así que los soldados, muchos de ellos con sus pueblos, sus familias, se quitaron el uniforme, se vistieron de particular y se fueron a ayudar. Y después fue cuando le echaron la mierda, mezclada con barro, que le pagaron al rey, pero iba dirigida a él, y entonces le ¡oye la ciática, Virgen Santa! Y el pobre, pues desde entonces tiene una enfermedad crónica.
Se llama cagalera por miedo. El refrendo del gobierno. Según la Constitución, todos los actos del rey, atención a esto y hasta aquí. Acuérdense de esto, tengan esto muy presente los que compran estufas ahora con el calor que hace. Los que tienen la boquita muy suelta y que dicen las cosas sin saberlas. El refrendo del gobierno. Según la Constitución, todos los actos del rey tienen que ser refrendados por el gobierno, de manera que don Felipe depende de Sánchez para ejercer su labor institucional. Y ha habido precedentes de que el jefe del Ejecutivo vetara la presencia del monarca en algún acto. ¿Han oído bien? Que Maripili, para que el rey no le haga sombra, le impide que asista a actos. Eso es una monarquía constitucional, la monarquía que tenemos en España. Y eso son las leyes que tenemos en España. Si nos gusta, nos la quedamos. Y si no nos gusta, la podemos cambiar. ¿Lo tenemos claro? Pues de eso es consciente tanto el Partido Popular como el partido como Vox, como el partido Vox. Eso lo sabe cualquier político. Y lo debería de saber cualquier español, porque en todas las casas españolas hay una Constitución. Porque se enviaron por persona cuando se aprobó la Constitución en 1978, a no ser que la hayan echado a la basura o la hayan perdido. Pero de todas formas, en cualquier biblioteca van a encontrar una Constitución. En una escuela no. Pero que debería de estar. Y entonces yo me hago la siguiente reflexión y se la hago a ustedes. Si aquí el que se mueve es el rey, el que ha activado el ejército no ha sido Maripili, ha sido el rey. Se pondrá al mérito la medalla Maripili. Ha sido el rey. Quien está al lado del pueblo es su majestad el rey. Si encima la institución más valorada, la figura del rey y de la princesa, de la reina yo no hablo, de la consorte yo no hablo. Pues señores, cada uno que saque su propia conclusión. Yo pido un referéndum. Que se pregunte a los españoles qué carajo queremos. Si queremos estar en la OTAN, si queremos estar en la Unión Europea. Pero preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Usted quiere estar en la Unión Europea? ¿Sí o no? No. Yo, bueno, lo que me pondría. ¿Usted quiere estar en la OTAN? ¿Sí o no? No. ¿Usted quiere que haya autonomías? No. ¿Sí o no? No. ¿Usted quiere que el rey tenga muchísimo más poder? ¿Sí o no? Sí. Yo qué sé. Cosas así. ¿Usted cree que se debe de cambiar algunos artículos de la Constitución española? Díganos cuáles. Referéndum. Pero simplemente con las primeras preguntas, ya está. ¿Usted quiere que el rey tenga más poder? ¿Más poder? ¿Sí o no? Ya está. ¿Y cuánto poder quiere que tenga el rey? Del 1 al 10. Pues yo ninguno, yo 10. O yo 9, o yo 7, o yo 5.
Referéndum. Referéndum. Referéndum, 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 referéndum y referéndum. Que se nos pregunten los españoles. Soy Tony Garcés, les mando hoy nada, es triste, muy triste la noticia de hoy, porque los fuegos siguen activos. Y con los medios que hay, pues ya hemos visto que el fuego se apagará cuando deje de haber material que se queme. Soy Tony Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Les recuerdo que esto es una grabación y nada, si quieren suscribirse, se suscriben, si quieren compartirlo, lo comparten, si quieren darle me gusta, le dan me gusta y activen la campanita. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? Pues no lo sé, pero es que hay tantas noticias, Virgen Santa, y esta es muy triste de verdad. Hasta mañana.